Estamos conversando con el expresidente Alfonso Portillo y no podemos dejar de la CICIG, de hablar de la CICIG y el rol que tuvo en sus acusaciones, en su extradición. ¿Cómo ve hoy Alfonso Portillo la CICIG? Bueno, yo creo que hay una CICIG a partir de Iván Velásquez y hay una CICIG con Dalanese y con Castresana, que fueron deleznables. Montaron casos, inventaron testigos, hicieron todas las barbaridades de que se acusan a los ministerios públicos en América Latina. Los mismos vicios vino a cometer tanto Castresana como Dalanese. Con Iván Velásquez la cosa cambió. En primer lugar, cambió porque es un hombre independiente. Usted sabe que el señor Castresana le informaba al sector privado de aquí cada 15 días cómo iba mi caso. ¿Qué independencia podíamos hablar de la CICIG? Llega el señor Iván Velásquez, al cual lo conocí muchos años después, y me di cuenta de una persona con criterio, con formación jurídica, con independencia y honesto. Entonces, en un sistema judicial en el que se amenaza o se compra a los jueces, encontrar un hombre como Iván Velásquez tenía que ser atacado. Se argumentaba de que era Iván Velásquez el que se había inclinado ideológicamente por ciertos casos, es decir, un sinnúmero de acusaciones. En el centro, en la esencia de las acusaciones, lo que estaba es, hay un hombre intachable, incorruptible, que no lo podemos controlar. Como pasa en Guatemala, no solo con Iván Velásquez. Lo mismo pasó con la SAT. Cuando hubo un hombre independiente en la SAT, que empezó a poner en la picota a los grandes empresarios del país, ahora está sin empleo. El señor Solórzano Fumba, pues igual es Iván. Aquí el sistema de Guatemala funciona así. Hay que destruir, ahorita están destruyendo al encargado de las investigaciones contra la impunidad, al señor Francisco Sandoval. Lo están acusando y lo están difamando porque es un hombre incorruptible. Y fue el que me acusó, ¿eh? Estoy hablando del hombre que se sentaba en la parte acusadora en mi juicio. Pero estoy hablando de que es un hombre intachable, profesional, que ha hecho bien su trabajo. Pero esa es Guatemala. La CICIG, no podemos hablar solo de la CICIG. La CICIG tenemos que circunscribirla al contexto político de Guatemala. La CICIG no conviene, porque en Guatemala la justicia es cuando se le aplica la ley a los demás, Glenda. Y cuando se nos aplica a nosotros es venganza. Hoy están acusando a todo el mundo de que es una venganza contra el señor Bielman, que demuestre su inocencia o que demuestre su culpabilidad, como lo hice yo. ¿Verdad? Pero el problema de la CICIG es, en primer lugar, analizar por qué existe CICIG en Guatemala. Por una debilidad institucional, ¿no? Exactamente. El gran problema de Guatemala es que viene una institución extranjera, dirigida por extranjeros, con financiamiento extranjero, porque no se confía en el Ministerio Público que tenemos. Un Ministerio Público que no está presente en todo el país, que tiene una presencia del 10% en el territorio nacional, coludido con el crimen organizado, infectado por el crimen organizado. Hoy tenemos un Ministerio Público que pensábamos que se iba a recuperar a partir de lo de Telma Aldana, pero las señales no son buenas. A lo mejor me equivoco. ¿Por qué? ¿Por qué no son buenas? Porque creo que la señora fiscal no ha demostrado firmeza en sus posiciones. Yo creo que ella debería haber peleado de manera más fuerte el regreso del comisionado Velásquez. Que no es necesario que esté aquí. Lo que importan no son las personas, decía el gobierno actual. Es decir, usted claramente no está de acuerdo con la decisión del gobierno de no permitir el ingreso de Iván Velásquez. Sí, ¿Usted apoya la decisión de la Corte de Constitucionalidad? Indiscutiblemente, y lo he escrito. Lo he escrito en mis páginas, que no comparto esta decisión y que creo que lo que demuestra es que no queremos que nada cambie en Guatemala. Aquí no es ser CICIG o ser pro-CICIG o anti-CICIG. Aquí el problema es, queremos que el país se modernice institucionalmente o queremos que volver al pasado. Un pasado, Glenda, en que la Corte de Constitucionalidad, miren lo que pasa en Guatemala, magistrados de la Corte de Constitucionalidad que avalaron todos los desmanes del sector privado en la política pública de este país, ahora critican esta Corte de Constitucionalidad porque es independiente. El problema de las instituciones de la independencia, bien, les recomiendo un libro que acabo de empezar a leer, que voy por la página 80, que me tiene impresionado, se llama ¿Por qué fracasan los países? ¿De quién es? De un maestro Robinson de la Universidad de Harvard, pero tuvo un impacto impresionante en el mundo. Y dice,
porque habla de la desigualdad y la pobreza. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué hay pobreza? Por las instituciones. Cuando en Estados Unidos se discutía el respeto a la propiedad privada, la libertad económica, la libertad individual, aquí nos estábamos repartiendo indígenas por la encomienda. Mientras esta institución se formaba aquí, se formaba una institución libre en los Estados Unidos. Entonces lo que formamos, y hay otro libro que los economistas, que es muy árido, pero es un gran libro, que se llama El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, un francés. Y dice, el gran problema del desarrollo de los países pobres del mundo, en el centro de los problemas del desarrollo está la calidad institucional y las prácticas extractivas. Pero si usted revisa toda la historia de la humanidad, es el fortalecimiento institucional el que hace salir avantes a los países. ¿Qué vamos a hacer sin poder judicial independiente, sin ministerio público, sin una corte constitucional independiente? Eso es lo que no entendemos. ¿Y de eso depende, de qué depende que eso cambie? De las élites del poder. Aquí oímos, usted va a oír, en muchos empresarios cuando los entreviste, va a oír hablar mal del Estado, que el gobierno es el culpable, que la clase política es el culpable. Y yo siempre les digo, se los he dicho en su cara, no sean hipócritas, si el Estado son ustedes. Hay 58 instituciones, Glenda, del Estado, en la que haya asiento, voz y voto del sector privado. Junta Monetaria, IX, RENAP, RIC, INAP, todas las instituciones. Entonces ellos son el Estado. Entonces el problema es que las élites tienen que entender que no pueden seguir teniendo un Estado. Claro, les funcionó durante 4 o 5 décadas un Estado corrupto, un Estado veleta, un Estado comprable, un Congreso como este. Glenda, en el Congreso tiene, hay que preguntárselo a un empresario, como yo les pregunto no me tienen respuesta. Ustedes hablan de libertad económica y son ustedes los que financian las bancadas en el Congreso para que la ley de competencia no salga. Glenda, somos el único país junto con Cuba que no tiene ley de competencia, y ahí la tienen todos. ¿Por qué? Porque tenemos una economía cerrada, una economía presa que manipula los precios, que manipula al consumidor y que hace lo que quiere con la economía. ¿Por qué es el odio contra mí? ¿Por qué ha ido el aumento, a su criterio, como economista también, por qué ha aumentado la pobreza en Guatemala? Número uno, primero porque el sistema político no representa al pueblo de Guatemala. Quien está sentado en el Congreso son todos los intereses del país, pero no es el pueblo. Número uno. Y número dos, tenemos un sistema económico cerrado que no permite la competencia ni la reconversión industrial. Eso lo he dicho y lo he sostenido. Pero además, Glenda, lo hice como presidente. ¿Por qué cree que existen un sinnúmero de memes recordando la política económica mía? Porque permitía entrar a cero arancel, cemento, cerveza, pollo, azúcar, harina, fertilizantes. Aunque aumentó el desempleo, ¿no? No. Aumentó el Usted desempleo. revisa las cifras de mi gobierno. Estabilidad económica, crecimiento económico de 3%, pero sobre todo no aumento de la inflación, no aumento de los precios de los productos de la canasta básica. ¿Y por qué recuerdan? ¿Por qué hoy, a pesar de todo lo que he vivido, Glenda? Esa es la pregunta. Según encuestas, y lo puede decir... ¿Qué debería hacer el gobierno del presidente Jimmy Morales para disminuir la pobreza en este momento, en los meses que quedan? Ahorita vayas, se le acabó el tiempo. Pero lo que le voy a decir, se lo dije a él, en abril del primer año de su gobierno. Presidente, tenés en el gabinete gente que no trabaja para ti, sino para el sector privado. Presidente, aumentar el aporte constitucional a las municipalidades. Reformar la ley de descentralización que ya quedó caduca. Y subite al carro para apoyar la ley de competencia y la ley de aguas. Esos son temas cruciales que no tocan los políticos hoy porque no les da votos. Pero si el pueblo llegara a entender lo que significa la ley de competencia para el país, que se abra la economía, que se genere más inversión extranjera, que se genere más empleo, que haya crecimiento y que haya distribución, la apoyarían. Pero el presidente, yo lo entiendo, le tengo aprecio, sé que es una buena persona, pero no sé. Lo entiende, pero no está de acuerdo con su decisión, no con lo de Iván Velázquez ni tampoco estoy de acuerdo con su política económica, ¿verdad? Yo creo que podía haber pasado como el gran reformador del país y se le acabó el tiempo. Eso es lo que yo pienso.